Te quiero pedir que pidamos a Dios dirección. Este es el momento en que hemos de recibir la palabra, ¿verdad? Vamos a orar para recibirla. Padre, te damos muchas gracias una vez más. Este es un día especial. Este es un día en el cual, Señor, tú dispones darnos la palabra, darnos de tu enseñanza que venga a edificar nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que llegue en el blanco, que nos enseñe, edifique nuestro espíritu, nos haga ser mejores para ti. En el nombre de Jesús, úngela, Padre, ponla en mis labios para poder compartirla, para poder enseñarla. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, a quien doy toda la gloria y la honra. Amén. Gracias a Dios. Vamos a recordar que estamos teniendo una serie de enseñanzas tituladas Llamados para ser libres. Y esta serie de enseñanzas lleva el propósito de que tú y yo aprendamos que Dios nos ha escogido como sus hijos y nos ha dado todos los recursos, ha hecho todas las cosas para que tú y yo seamos libres de toda atadura, de todo elemento que a ti y a mí desde nuestro interior nos prive y nos limite para que podamos vivir la vida que Cristo nos ha dado. Para que tú y yo podamos vivir y disfrutar la vida que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Ok? Ese propósito lleva esta serie. El domingo pasado estuvimos hablando de una enseñanza titulada Libres de nuestra mala configuración. O sea que nosotros desde pequeños, cuando fuimos creciendo, fuimos tejidos, fuimos configurados mal. Por eso es que llegamos a la edad adulta y estamos todos maltrechos, estamos todos rotos, todos, ¿sí? Y esas cosas a nosotros en nuestro vivir nos afectan, no nos permiten ser, no nos permiten vivir como Dios espera que vivamos. Entonces el domingo pasado estudiábamos esta enseñanza, libres de nuestra mala configuración. Te invitamos para que la para que la escuches en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Y ahí está toda la serie de enseñanzas que llevamos acumuladas también, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar en esta línea, llamados para ser libres, pero con una enseñanza titulada Libre de mi incapacidad para enfrentar. ¿Sí? Libre de mi incapacidad para enfrentar. Es un tema retador. Es un tema que toca fibras muy profundas, porque no hay uno solo que no sienta y tenga algo de esto. ¿Sí? Así es que te quiero invitar para que abras muy bien tus oídos, pero abre muy bien tu corazón, para que la palabra llegue allí. No sirve de nada que llegue aquí a tu cabeza y allí se quede y se acumule como datos, como información, como conocimiento, nada más. Y ahí se quede. Si no llega al corazón y se aplica aquí abajo, jamás dará fruto. ¿Sí? Muy bien. Y para eso vamos a considerar 3 puntos importantes. Y el primero de ellos es, ¿por qué es tan importante la aprobación de otros? Punto número 2, ejemplos de gente insegura en la Biblia. Eleazar, hay gente insegura en la Biblia. Está llena, mi hermano. Está llena de gente insegura. Y punto número 3, ¿de dónde viene nuestra identidad y nuestra valía? Punto número 1, ¿por qué es tan importante la aprobación de otros? Mira, desde pequeños, desde niños, todos tenemos la necesidad de ser aprobados y aceptados de quienes nos aman y de quienes tenemos alrededor. De quienes viven con nosotros, tenemos una necesidad apremiante y muy profunda de ser valorados y de ser validados por ellos. Porque
Eso es determinante porque eso nos afirma quiénes somos, porque eso nos fortalece interiormente, y quien no recibe esto se queda débil interiormente y después para enfrentar la vida no tiene fuerza. No tiene fuerza para enfrentar la vida. En cambio, si nosotros somos rechazados y no sentimos el amor y la aceptación de quienes nos criaron o nos crían, nos tienen desde pequeños, si nosotros no tenemos su amor y su aceptación, al contrario, nos rechazan, tal como sucede con aquel que es buleado. ¿Saben lo que es alguien lo buleen? ¿Saben que a alguien lo agarren de bajada? ¿Cómo se siente ese? ¿Por qué razón? Porque no está recibiendo aceptación, al contrario, lo están rechazando. ¿Ok? Entonces, así como sucede con el que es buleado, la inseguridad se apodera de su corazón y entonces le provoca miedo para hacer cualquier cosa con tal de no ser el hazmerreír de todos. Porque el rechazo daña las fibras de nuestra configuración interna de una manera muy profunda y afecta la estima propia y nos hace que nos volvamos personas muy inseguras, pero al mismo tiempo con mucha ira reprimida, atrapada ahí adentro. Eso pasa. Entonces, la desaprobación, hermanos, destruye la autoestima y nos vuelve personas muy inseguras y con mucha ira reprimida. ¿Conoces a personas que son así muy calladitos y cuando los tratamos y todo, son un pan de Dios? Son sumamente bonachones. Pero a las personas que viven con ellos, nomás los tocan tantito. Es un volcán de ira increíble. ¿Sí? Eso pasa. Este tema, hermanos, de la aprobación es crucial para que tú y yo entendamos el origen de muchas de nuestras reacciones en nuestra edad adulta. Y hay un trasfondo bien interesante en esto. Ahora les pregunto, ¿la falta de aprobación afecta solo durante la infancia? ¿Solo va a dejar huellas, solo va a dejar marcas en los niños? ¿En un adulto no pasa esto? ¿No sucede esto también durante la edad adulta? En las relaciones que tenemos con la gente. Y mira, también sucede. ¿Les ha sucedido o tienen entre su círculo de amistades a aquellos con los que cuando llegan a una convivencia, se sientan, van a cenar o se van a ver en la casa de fulano y llegan todos y están sentados a la mesa y ya saben quién es el carrilludo? ¿Verdad? ¿Saben quién es el carrilludo? ¿Saben quién es el que, pero con todo? Y miren, no se miden en palabras, comienzan muy leve, pero conforme sigue ahí el momento y se siguen dando y se responden y le van subiendo de volumen, van subiendo rayitas y hasta que llegue el momento que la carrilla está pesada y lo que sigue. ¿Verdad que sí? ¿Sabes tú? Fíjate lo que pasa, porque todos hemos presenciado una atmósfera, un ambiente, en una mesa de reunión, en una comida, en una cena, lo que haya sido. Todos hemos presenciado esos momentos. ¿Cuál es el resultado final? A donde siempre termina la carrilla pesada. No provoca la ira de los afectados y de los que se están dando, y a veces terminan dándose de golpes. Siempre produce eso, porque el hablar mal, el proferir palabras contra la otra persona, provoca que se deprecie. Y no hay quien resistimos eso. Y la falta de valoración es equivalente a rechazo. Eso hace a la persona sentirse insegura.
Y como mecanismo de defensa, entonces aparece la ira. Y la ira, si ya de por sí traemos marcas y traemos situaciones de estas desde nuestra infancia, y hay ira reprimida allá adentro, en ese momento cuando sucede, el nivel de ira es increíble. Es una explosión, como si fuera un volcán. Y todo esto por estar hiriendo la identidad propia de la persona, la esencia del ser de esta persona. Y quiero que sepas que eso a Dios no le agrada. Así es que, si tú eres una persona carrilluda, te invito a que dejes de hacerlo. La Biblia no describe carrilludos. Pero un carrilludo es un burlesco, ¿sí? Y de ellos sí habla la Biblia. Quiero que veas. Proverbios 29:8 dice, los hombres escarnecedores. Esta palabra escarnecedores en el original, cuando se traduce al español, es aquellos que se mofan de otros, los que se burlan de otros, los carrilludos. Entonces, lo voy a poner carrilludo. Los hombres carrilludos ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Y sabes, la carrilla no es otra cosa más que un acto de la lengua. Y mira lo que dice la Escritura respecto a la lengua. Si no tenemos control de ella, aguas, es el único órgano del ser que nadie lo puede controlar. Mira lo que dice la Escritura, Santiago 3, 5 y 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, es pequeño, ¿verdad? En el cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Ahí están, hechones, si estamos hablando, no, hablamos muy bien de nosotros y hablamos pestes de otros. Entonces, dice, se jacta de grandes cosas, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Prende los ánimos, dice que prende la ciudad. Es un pequeño fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. A ese al que estás tratando con carrilla, que estás hablando de él, estás tocando su estima propia, lo estás perforando en su seguridad propia, a ese, dice, inflama la rueda de la creación, estás inflamando su vida, estás encendiendo su ser. Inflama, dice, la rueda de la creación. Y ella misma, o sea, la lengua, es inflamada por el infierno. Date cuenta, no es un tema menor. A Dios no le agrada que nos burlemos de otros. No le agrada. Así es que esa inseguridad que produce, se trastoca la identidad propia, se trastoca el valor propio de las personas. Entonces las personas se sienten inseguras, se sienten afectadas en su esencia por causa del desprecio, por causa de la desvalorización de las palabras. Entonces, esta inseguridad que experimentamos los seres humanos surge entonces por la falta de aprobación que sentimos, de la sensación de no sentirnos ni amados ni aceptados tal y como somos. Y esto de que no somos aceptados tal y como somos, en la edad cuando son los chavos más chicos es terrible, en la secundaria, en la prepa, porque está llenito, porque está gordito, no hombre, se lo traen de bajada y entonces están afectando la valía propia, lo vuelven cada vez más inseguro, pero llega un momento en el que está siendo objeto de burlas explota en ira, porque es ira reprimida, y ya sabes muchas historias de lo que pasa, ¿no? En esa edad. Entonces,
esa inseguridad que sentimos es porque no nos sentimos ni valorados ni aceptados tal como somos. Y este panorama que nos afecta a todos, algunos de una forma, otros de otra, pero en la diferente edad en la que estamos todos, de alguna manera todos traemos algo de esto. Y Papá Dios mira esta situación del ser humano, mira cómo en su corazón cada uno de nosotros nos sentimos al respecto. Y no es lo que Papá Dios diseñó para nosotros. Dios nos diseñó para que fuéramos fuertes, para que estuviéramos en perfecta conexión con Él y fuéramos capaces de todo. ¿Sí? Pero cuando nos mira todos tímidos, todos inseguros, nos mira, faltos de fuerza, incapaces de enfrentar problemitas mínimos en la vida. Muchos de nosotros no somos ni capaces de hacer algo, emprender un negocio, por decir algo. Ese miedo que se apodera a nosotros. Dios no nos diseñó para que así fuera. Dios nos diseñó para empoderarnos, para que tuviéramos todo lo necesario y hacerle frente a cualquier circunstancia que la vida nos exija. Pero cuando nos ve todos temerosos, nos ve todos debilitados, anulados totalmente para enfrentar la vida. Y a Dios no le agrada porque nos hizo, porque nos diseñó a su imagen y a su semejanza. Entonces Dios, en el tiempo de la gracia comenzó a partir de cuando Jesús vino a la tierra. En el tiempo de la gracia, Dios está muy interesado en que tú y yo entendamos que Él nos ha aceptado y en que Él nos ha adoptado como sus hijos para reforzar nuestra identidad. Porque quiere asegurarnos en quiénes somos. Y quiere ponerle un antídoto a nuestra sensación de rechazo y de falta de aceptación que hemos venido experimentando desde muy pequeños. Y la palabra de Dios dice lo siguiente en Juan 1, 11 y 12, dice, vino a este mundo. ¿Quién vino a este mundo? La palabra, Jesús. Jesús es la palabra. Él vino a este mundo que es suyo, Él lo hizo. Pero los suyos, y aquí cuando dice los suyos se refiere a su pueblo escogido, los judíos. Ellos son el pueblo escogido. Entonces dice, a lo suyo, a este mundo, vino. Los suyos no lo recibieron, pero hubo algunos que sí lo recibieron. ¿Quiénes son esos algunos? Los gentiles. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos. Y ahí se lee una palabra muy interesante cuando dice, les dio el derecho. Esa palabra, derecho, hay otras versiones que hablan de autoridad, de potestad, de derecho legítimo. Judicialmente hablando, hay decreto cuando se da un derecho legítimo. Eso nos vino a dar Jesús. El derecho legítimo, judicialmente aceptados e irrevocable de que somos hijos de Dios. Para quien se sentía inseguro, quien se sentía debilitado interiormente, de quién es, de para qué vino al mundo, eres un hijo de Dios. Y yo allí habría de dar un aplauso, porque ser hijo de Dios no es cosa menor. Hermanos, esta inseguridad que sentimos los seres humanos debilita la fuerza de nuestro ser interior y nos hace vivir sin saber quiénes somos y ni a dónde pertenecemos.
Pero Jesús nos vino a dar nombre, Jesús vino a darle valor, Jesús vino a darle propósito a nuestra vida. Mira lo que dice acá. Bueno, el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos esperanza y seguridad de quienes somos y a dónde pertenecemos. Mira lo que dice Mateo 12, 17 al 21. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Fíjate, va a empezar a hablar de Jesús y de su propósito para venir aquí. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. Es lo que hizo. Los fariseos venían a altercar con él. Jesús contestaba, pero él seguía su camino. No se puso a pelear con nadie. Jesús vino a decir lo que tenía que decir. Sigue diciendo, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Él hizo todo su plan, su propósito, lo aprendieron, lo latigaron, lo castigaron, lo hirieron, se burlaron, todo lo crucificaron. Él no se defendió, él llegó a la cruz y al final hizo que la justicia saliera victoriosa. Haber sido crucificado y haber sido resucitado demostró que todo lo que había dicho era verdad. Demostró que la justicia salió victoriosa. Y fíjate muy bien, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Aquel que está inseguro, aquel que está incapaz de sentirse con fuerza para enfrentar su vida, para enfrentar los problemas de la vida, para enfrentar cualquier circunstancia en la vida, en su nombre tiene esperanza. La palabra de Dios dice, en otra porción dice que a él le fue dado un nombre y todo el que confiara en él no será jamás avergonzado por creer en él. Así que, hermanos, Dios desea que nos sintamos aprobados y aceptados, porque sabe que eso es lo que nos hace a ti y a mí sentir seguros y nos da fuerza para que podamos enfrentar y conquistar todos los retos que se nos presenten en nuestra vida. Además, esa seguridad y esa certeza que nosotros nos da el saber que tenemos una identidad firme en Cristo, eso nos impulsa a que tomemos las bendiciones que Papá Dios nos ha dado en Cristo. Pero quien no se siente seguro, quien se siente debilitado, quien su autoestima la tiene muy baja, quien no se siente realmente fuerte, ni aún se siente seguro, ni camina en fe para tomar todas las promesas que Papá Dios ya le dio en Cristo. Por esa razón, para el reino de los cielos se hace fuerza. Y los valientes lo arrebatan. No es para los débiles. La Escritura lo dice en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Tú quieres recibir todas las bendiciones de Papá Dios que ya nos dio en Cristo? Ya lo hizo, tómalas. Pero la inseguridad de muchos de nosotros no nos atrevemos a dar pasos en fe. No nos atrevemos a recibirlas, ya están dadas, son nuestras. ¿Por qué entonces no las disfrutamos? Mucho tiene que ver esto que te estoy hablando. Ahora yo te pregunto, ¿en dónde nosotros hacemos conexión real con nuestra esencia, con nuestra... ¿En dónde se conecta uno? ¿En dónde adquieres seguridad?
¿En dónde adquieres fortaleza interior? ¿En dónde? ¿En dónde está ese punto para ir allí? ¿Dónde está? Sí, es la fe en Dios, claro, pero ¿en dónde te encuentras con Dios? Porque se nos enseña al venir a la iglesia, ay, ora a Dios y te vas a encontrar con Él y Dios, pues sí, ¿dónde está Dios? Es correcto, está en el corazón. ¿Y cómo vamos al corazón, Claudia? ¿Cómo haces contacto con Dios? Es orando, pero Mariana, no es esto. Hincarte, Padre, aquí estoy, tú eres el Dios Todopoderoso. Se nos ha enseñado que eso es orar. Se nos ha enseñado que así es y entonces nosotros hacemos eso y lo cierto es que es tan frío y tan desconectado que no logramos hacer clic con Dios. Porque lo hacemos de una manera ritual. En cambio, haz una pausa en tu vida, aléjate de todo y empieza a hablar contigo hacia adentro. A ver, Eleazar, ¿qué te está sucediendo? ¿Por qué te sientes así tan inseguro? A mí no me puedes echar mentira. Yo te veo, yo sé quién eres. Estoy hablando yo conmigo mismo, ¿sí? Y al estar hablando, empiezo yo, ahora sí que a ventilar a Eleazar. Y cuando estoy haciendo aquello, llega un momento en el que al estar hablando hacia adentro conmigo, empiezo a experimentar que en realidad algo pasa conmigo cuando yo hago eso. Porque me estoy metiendo dentro de mí al corazón. Así se llega al corazón. Y allí en el corazón es el lugar de encuentro. Ese es el lugar secreto. Allí es donde se adora a Dios. Allí te encuentras con Él. Y verás que al momento de estar hablando así, va a llegar un momento en que tus palabras que le estás diciendo a Eleazar o a ti mismo se van a transformar y vas a estar hablando con Dios. Y entonces, ese momento, llámale oración. Esa sí es oración. No es el hincarnos a hacer el ritual y levantar las manos. Oh, Padre Santísimo. O cuando, Claudia, cuando tu padre ya falleció, en el tiempo en que lo tenías, cuando un niño te acercabas a tu papá o ustedes, cuando eran niños, se acercaban con su papá y se le avienta uno a los brazos y cuando nosotros nos acercábamos con nuestro papá y le decíamos, oh Padre, grande eres tú tienes todo el poder para darme, para comprarme un chicle, tú tienes todo. ¿Quién de nosotros le hablaba así a nuestro papito? ¿Quién? Pues porque se nos ha enseñado que en la oración tenemos que acudir a Dios con ese ritualoidote de palabras infladas que no tienen valor, son vanas repeticiones, porque las hacemos cada vez que vamos a orar. ¿O no es así que cuando te estás sentándote a la mesa y vas a orar, dices el mismo rollo? Bueno, eso me pasa a mí, ¿no? Entonces, hemos aprendido muchas cosas que se han convertido en rituales, son cosas religiosas. La realidad es que para encontrarnos con Papá Dios hay que sincerarnos con nosotros mismos. Y cuando hablamos hacia nosotros mismos, ese es el lugar de encuentro con Dios. Y cuando estamos allí haciendo conexión con Él, nos quebramos. Empezamos a llorar. Porque algo pasa en esos momentos, son muy especiales. Y no solo eso, sino que algo en nuestro interior sentimos impulsos. Papá Dios nos habla allí. Es muy real que Papá Dios hable a nuestra vida, allí adentro en el corazón, cuando estamos haciendo eso.
Si no lo has hecho, no deseches esto. Practícalo. Y te vas a dar cuenta que tu oración va a tener un giro. Va a ser diferente. Va a tener más significado. Algo va a pasar. Allí, en ese lugar, nos conectamos con Papá Dios. Allí nuestra vida se fortalece. Allí Papá Dios da dirección en algo que estás esperando dirección. Allí empezamos a recibir lo que tanto hemos estado deseando. Allí descubrimos que sí podemos, que los miedos se van, que nuestras incapacidades y nuestras deficiencias, allí en ese encuentro nos sentimos fuertes. Allí nos damos cuenta de que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Allí pasa, en su presencia. Te voy a hablar de gente insegura en la Biblia. ¿Quién te gustaría? El que sea, mira, Moisés, Saúl, David, Salomón, Gedeón, Pedro. Moisés, ahorita te voy a hablar un poquito de él. Saúl era un hombre tan tímido, tan inseguro de sí mismo que no pudo obedecer a Dios. Antes obedecía a la gente, antes de obedecer a Dios, y por esa razón fue desechado. David era un hombre tan tímido, tan introvertido que todas las noches lloraba delante de Papá Dios. Tú eres el Dios Altísimo, tú eres mi refugio, líbrame de mis opresores, líbrame de esto. Y todos los salmos, si tú te das cuenta, muchos de ellos son unas páginas de lamentos, pero se volvía fuerte en Dios. Y al otro día se levantaba fortalecido, pero había pasado noches enteras buscando el consuelo allí en lo íntimo con Dios. David era un hombre así. Salomón, ay Padre, ¿qué voy a hacer? Me voy a gobernar este pueblo, ayúdame. ¿Qué quieres que te dé? Dame sabiduría. Era un hombre temeroso también. Gedeón, ahorita te voy a hablar un poquito de él. Pedro, 3 veces lo negó y ¡fum! Pela se le fue. Era un hombre temeroso también. Todos así somos, así eran. Moisés, un hombre increíble, portentos, milagrosos, Dios haciendo a través de él. Pero cuando Dios lo llamó y Moisés, pero yo no puedo ni hablar, tartamudo. Y yo, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Ándale, ahí te vas a encontrar con tu hermano Aarón, él va a hablar por ti. Un hombre inseguro. Un hombre que no resistía a hacer aquello. Oye, pero fue criado en el palacio de Faraón. Pero ¿sabes qué pasó con Moisés? En el palacio de Faraón era el hijo de la hija del Faraón. Pero no era genuino. Así es que debió haber sido bulleado increíble. Debió haber escuchado muchas veces, tú no eres hijo de la hija del Faraón. Y debieron de haberse burlado de él muchas veces. Por lo tanto, era un hombre muy temeroso. Cuando Dios se le presentó, rehusó. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pero mira, ¿sí te acuerdas la historia cuando en la zarza Dios le habló? Hasta se molestó Dios con él y dijo, véndale, yo te voy a poner quien hable por ti. Tu hermano Aarón va a hablar. Era rete tartamudo. La tartamudez, si tú la investigas, tiene mucho que ver con rechazo en la infancia. La Biblia no escribe nada de cuál fue la infancia de Moisés. Nomás dice que fue criado en las mejores universidades, recibió la mejor educación. Sí, pero fue bulleado. Por eso era tan inseguro, por eso era tartamudo. ¿Sí? Gedeón vivió en un tiempo en el que los madianitas los estaban oprimiendo y vivían los israelitas metidos en las cuevas, en las montañas. Y ellos en las laderas sembraban y la poquita grano que podían obtener de aquello, venían luego las redadas de los madianitas y les volaban toda la siembra, toda la cosecha. Entonces se estaban muriendo de hambre. Y en un momento cuando Gedeón estaba labrando,
se le aparece el ángel de Jehová. Y ahí le hace una invitación a Gedeón. Y Gedeón le dice, pero ¿cómo? Si yo soy el último de mi tribu, de la tribu de Benjamín, soy de los más pequeños. ¿Cómo te fijas en mí para que yo pueda hacer esta tan grande obra de librar a mi pueblo de la nación de los madianitas? Ándale, le dijo. Le lanzó el reto y lo aceptó. Y lo primero que tuvo que hacer fue enfrentar a su papá y a su mismo pueblo. ¿Cómo? Les tumbó el altar a Baal y la imagen de Acera, una imagen, una estatua de madera. El Señor le dijo, tumba, destruye el altar y esa estatua de Acera, pártela y agarra de esa madera y quiero que vengas al monte y me hagas un altar y me hagas un holocausto con la madera de eso. Y lo hizo Gedeón. No, pues se levantó el pueblo en su contra, pero Dios lo respaldó. Y una vez que lo respaldó, ahora sí iba a ir con los madianitas a pelear. Y tú te acuerdas que eran cerca de 80,000 personas de todas las tribus, iban a la guerra. Pero Dios le dijo a Gedeón, es mucha gente. Y le dijo, párate y dile a la gente, el que tenga necesidad de regresarse, regrésese. Y cuando dijo ello, ¡fum!, se le regresaron como 50 o 60,000. Ay, Dios, dijo Gedeón, me quedé con muy poquitos. Y el otro ejército era un ejército enorme. Y entonces le dijo Dios, todavía es mucha gente. Diles que el que tenga algún enfermo, que el que tenga alguna yunta de bueyes nueva, que lo que sea, díganles que se regresen. Y se le regresó otro tanto y al final dice el Señor a Gedeón, todavía es mucha gente. Y Gedeón ya estaba temblando porque era cada vez más poquita. Y le dice Dios, acércalos al arroyo, que vayan a tomar agua. Y aquel que veas que se quita su lanza, su arco y lo deja a un lado y se tira al agua y empieza a beber directo, como lamen el agua los animales, a esos los apartas. Y a los que vengan y no se despojen de sus armas, sino que doblen una rodilla nomás y empiecen a tomar agua de esta manera, a esos me los pones al otro lado. Y Dios dijo, híjole, cuando los lleva, pues la mayoría se lanzó sobre el agua. Y Dios le dijo, apártamelos a un lado. Y a esos despáchamelos, que se vayan a su casa. Y nada más los que tomaron agua, ¿sí? Con esos. Y Gedeón los empezó a contar y 300 nada más. Con estos, le dijo Dios. Y Gedeón, muy inseguro todavía. ¿Tú te acuerdas la historia? Y le dice Gedeón a Dios, Dios, pero pues, ¿cómo? A ver, mira, esta estopa la voy a poner en el campo y en la mañana que la estopa esté bien mojada y la tierra esté seca. Sí, le dijo Dios. Y en la mañana agarró la estopa y la exprimió y caía el agua. Y la tierra estaba seca. En el momento vino un convencimiento a Gedeón, pero al paso de unas pocas horitas ya empezó a dudar otra vez. Y, ay no, Dios, ahora al revés. Ahora que la estopa esté seca y la tierra esté mojada. Sí, le dijo Dios. Y al otro día se levanta Gedeón muy temprano y la estopa estaba seca y la tierra estaba mojada. Y de repente empieza ahora a recuperar la confianza Gedeón. Pero pasan unas pocas horas y otra vez se cae en los ánimos, porque eso pasa en aquellos inseguros de sí mismos. Los 300. Y entonces dice Gedeón, no, Señor. Y mira, Gedeón le dijo, por favor, acércate al campamento enemigo en la noche. Y ahí va Gedeón, lleno de miedo, acompañado de uno o de dos más, y se acerca. Y como era de noche, no lo veían, y cuando se acerca a una de las tiendas, se acercó y oyó que adentro los soldados hablaban. Y se acercó más y empezó a oír el diálogo. No, es que este hombre, Gedeón, no es él ni su ejército.
Es Jehová, es su Dios, es un Dios poderoso, es un Dios que contra su ira nadie puede, arrolla contra los ejércitos, nadie se puede sostener. No sé qué vamos a hacer contra ellos. No, hombre, no. Ya, yo tengo mucho miedo. Ay, yo también, decía el otro. Y todos los que hablaban estaban llenos de miedo. Y Gedeón oyendo. Allí en ese momento, al oír cómo el ejército enemigo estaba temblando de miedo porque los iban a enfrentar, cobró ánimo. Ahora sí. Pero era un cobarde, era un miedoso Gedeón. Pero ¿sabes una cosa? Dios no busca a los más seguros de sí mismos, sino a los que creen en Él y que son valientes para aceptar el reto. A esos son a los que Dios usa. Dios usa a aquellos que dicen, heme aquí. Y aún para eso se necesita valor, se necesita fe. Por eso dice la Escritura, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Te das cuenta? Y por último, ¿de dónde viene nuestra identidad y nuestra valía? Quiero preguntarte, ¿qué opinión realmente vale la pena escuchar? Es una pregunta. ¿Qué opinión es la que realmente vale escuchar? ¿Sí? Mira, todos los seres humanos constantemente estamos teniendo dentro un diálogo. Tú todo el tiempo estás hablando contigo, hacia adentro de ti. Hay un diálogo que tú tienes. Y ese diálogo tiene que ver contigo. Constantemente aquí adentro estamos escuchando voces. Además, estamos oyendo una voz que por lo regular nos está demeritando, por lo regular nos está dando para abajo, ¿sí? Yo quiero decirte, no podemos permitir que la vida se nos pase pensando y dándole importancia a lo que otros piensan de nosotros. Y no damos valor ni apreciamos quiénes somos, tú y yo. Ponemos atención a lo que otros hablan de nosotros. Cuando esto ocurre, cuando le ponemos atención a lo que otros hablan de nosotros, empezamos a actuar con el objetivo de complacerlos, con el objetivo de darles gusto a ellos, de cumplir sus expectativas. Y dejamos de lado nuestros intereses, dejamos de lado quiénes somos nosotros. ¿Sí? Lamentablemente hay otra variable aquí muy importante y es la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos, y ahí está el problema, porque habitualmente nos reprobamos a nosotros mismos. Entonces, aún muchas de las veces lo que nosotros deberíamos de creer de nosotros mismos, no, hombre, está por los suelos, porque no creemos en nosotros. Entonces esa opinión que debería de ser la más fuerte y más poderosa es la que más nos azota con el piso, porque somos con nosotros mismos no tenemos misericordia. Se sabe y entendemos que nuestro peor adversario, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque nos desvalorizamos tanto. Entonces, ni la opinión de otros ni la opinión nuestra es la que realmente vale. Solamente aquella persona que ha tenido un trabajo profundo, una transformación y un cambio de esquemas, la opinión de ella estará y será muy afín a lo que Papá Dios habla y dice de nosotros, porque esa es realmente la opinión que vale. De allí viene nuestra esencia. Eso es lo que verdaderamente somos, lo que Él dice que somos, no lo que otros dicen que somos. Y en su gran mayoría ni lo que nosotros pensamos que somos. La opinión que vale es la de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, que nos quede bien claro.
Ninguna opinión jamás podrá estar por encima de lo que Dios piensa y habla de mí. Aunque haya cosas que parece que son verdad de mí mismo, que yo piense de mí mismo, que crea de mí mismo, aunque me comporte como tal. Por ejemplo, muchos de nosotros somos muy miedosos para muchas cosas. Y cuando vamos a intentar las cosas, decimos, no, es que yo soy bien cobarde, no, es que yo no sirvo para nada, es que yo no puedo, es que... Y creemos y aseguramos que esas cosas son verdad de nosotros mismos. La realidad es que ni aún eso que nosotros pensamos de nosotros es verdad. Porque estamos creyendo una mentira. La realidad es nuestra esencia, cómo Dios nos hizo. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y Dios no es un cobarde. Dios no es un perdedor. Nos hizo a su imagen y a su semejanza. La opinión que vale es la suya. La palabra de Dios dice, Efesios 1, capítulo 3 al 5, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Fíjate bien, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Todas son toda clase de bendiciones. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. No existíamos todavía y Él ya nos había escogido. Somos sus hijos, somos amados y nos hizo a su imagen y semejanza, no te olvides. Entonces, por favor, no eres poca cosa, no eres poca cosa. Y en la medida que más creamos lo que Dios dice de nosotros, nos vamos a empoderar. Vamos a poder contrarrestar todas esas debilidades nuestras. Pero mientras no las creamos, vamos a seguir creyendo pura basura. Y termina diciendo, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Por si alguno de nosotros se siente lejos de Dios, eso que siente no es verdad, porque aquí dice que nos acercó a sí mismos por medio de Jesucristo. O sea, estamos cerca de Él, estamos en Él. Pero Eleazar, ¿por qué yo me siento así? Pues porque estamos creyendo la voz incorrecta. Y termina. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea, Dios se deleita en haber hecho todo esto para tenernos cerca, para que tú y yo seamos bendecidos de toda clase de bendición. Entonces, aquí hay algo importante. Nuestra realidad, nuestras circunstancias que estamos viviendo, no son la verdad. La verdad es lo que Él dice. Pero para poder que esa promesa de Dios se establezca en nuestra vida, necesita que pasar algo en ti y en mí. ¿Qué es eso? Fe. La fe es el switch para hacer que lo no visible se haga visible. ¿Estás conmigo? Así es que, hermanos, hemos recibido todo en Cristo. Juan Carlos, por favor, acompáñame en el piano. Hemos recibido todo en Cristo. Ya está resuelto, ya está hecho. Hemos sido fortalecidos, hemos sido adoptados, somos sus hijos. Somos personas con toda la capacidad, con todos los elementos para poder hacerle frente a cualquier cosa. Por esa razón David pudo hacerle frente a Goliat, porque creyó. No había posibilidades en un encuentro cuerpo a cuerpo con un gigante de esa naturaleza. No había posibilidades humanas. Y luego cuando se acercaba David a Goliat,
¿qué hizo Goliat sino reprobarlo? ¡Uy! Me vienes a matar como si fuera un perro. Mira nomás, qué chamaco me mandaron ustedes, ¿por qué no viene un hombre a pelear conmigo? La palabra, a demeritarlo, a hacerlo cada vez menos. Y eso pasa con nosotros. En cada circunstancia que estamos enfrentando, ay no, yo no puedo, y damos un pasito y ay, porque el miedo nos detiene, nos paraliza. Oímos lo que no debemos oír, oímos la difamación, oímos aquello que nos deprecia, oímos aquello que nos hace, que nos pone el dedo en la llaga justo de lo que sentimos. Nos sentimos menos, nos sentimos inferiores, y cuando alguien nos lo canta, nos duele tanto que de veras huimos y no enfrentamos. Debemos creerle a Papá Dios. Esa es la opinión que vale. Necesitamos asegurarnos de creer lo que Dios dice acerca de nosotros y no otra opinión, hermanos. Efesios 1, 4 y 5 dice: hace mucho tiempo, antes de que formara el mundo, Dios nos escogió, lo estoy repitiendo, para que fuéramos suyos a través de lo que Cristo haría por nosotros, y resolvió hacernos santos, intachables, por lo que hoy nos encontramos revestidos de amor ante su presencia. Su inmutable plan fue siempre adoptarnos en su familia, enviando a Cristo para que muriera por nosotros, y esto lo hizo voluntariamente en todo sentido. Hermanos, solamente cuando creemos en Él, la mentira se va y nos empoderamos. ¿Ves cómo este gato se ve a sí mismo? Así nos debemos ver tú y yo. En Cristo hemos sido hechos libres de nuestra incapacidad para enfrentar. ¿O qué no dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No dice así? Dice todo. No de mis propias fuerzas. En Cristo. Lo puedo todo en Cristo. Porque Él es el que me da las fuerzas. Pónganse de pie. Así es que si alguno de nosotros está sufriendo por no poder enfrentar circunstancias en la vida, es momento en el que reconozcamos que estamos creyendo una mentira.